fino, ahora sí. Calladitos, calladitos, con eso avanzamos. Nuestra meta es terminar respiratorio. Entonces, no olvidemos que la primera porción del sistema respiratorio se llama ¿qué? Nariz. Nariz. Pero para poder hablar de la nariz, lo primero que nos toca entender es que a nivel del caballito, la cabeza, su parte rostral, no todo es hueso, sino que ahí existe una falsa nariz o nariz cutánea. Y en esa falsa nariz o nariz cutánea, la primera parte de la nariz se llama coana anterior, nariz anterior o narina anterior. Entonces en el caballito nos toca entender que donde está la falsa nariz o nariz cutánea, tenemos ahí los cartílagos de la nariz. Míralos acá. Entonces, estos son los cartílagos de la nariz. Son dos. El primero tiene forma de copa y se llama cartílago alar. Pero ese cartílago alar se ubica a nivel de la abertura ósea. No olviden que la abertura ósea es el espacio que está entre las apófisis nasales y el cuerpo del hueso incisivo. Y en la muesca nasoincisiva o nasomaxilar viene el cartílago lateral. Y el cartílago lateral tiene una porción dorsal y una porción ventral. ¿Estamos todos de acuerdo o no? El cartílago alar tiene dos porciones. La lámina es dorsal y el arco es, y el cuerno, perdón, de ubicación ventral y lateral. Por eso el caballo, cuando está en reposo, el ollar anterior, la narina anterior o la coana anterior tiene forma de coma invertida. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Algo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, miremos el ollar del caballito, ahora sí. Uno bien bonito. Míralo acá. Entonces, el ollar está formado por dos porciones, una ala medial y una ala lateral. Los dos se unen en dorsal y en ventral. Pero si yo reviso la piel del ollar, de la coana anterior o de la narina anterior en el caballo, es la misma que cubre el resto de la cara. Por eso aquí no puedo tomar huella de la nariz, el famoso nasograma, porque ahí no hay surcos profundos ni costales. Si yo introduzco el dedo en la coana anterior, narina anterior o nariz anterior, encuentro dos sacos. Un saco ciego dorsal, que es ciego, y un hueco que comunica con la cavidad nasal. A esto se le conoce con el nombre de nariz verdadera. Esto significa que la parte dorsal de la coana anterior, nariz anterior o narina anterior presenta un divertículo nasal. ¿Ese divertículo nasal para qué es? Piense, o imagínense que por un momento va un caballo corriendo bárbaramente y delante va otro. Ese que va delante, si es en carretera destapada, bota partículas en suspensión y esas partículas en suspensión quedan en el aire. Cuando va el aire hacia la vía respiratoria, las partículas de suspensión se captan en el saco dorsal, convirtiéndose en la primera barrera defensiva mecánica de la entrada de cuerpos extraños al sistema respiratorio. ¿Vamos bien o no? La pregunta del millón es, ¿cómo se forma ese saco dorsal? Entonces, si yo cojo esta cabeza y le paso un corte sobre el plano medio o plano longitudinal medio, entonces después de la coana anterior, mire, viene la cavidad nasal y luego la coana posterior. La cavidad nasal se separa en dos porciones, izquierda y derecha, por la presencia de un hueso en la parte ventral y craneal, y lo demás es cartílago. ¿Qué hueso en la parte ventral y craneal de ese septo o tabique nasal? Dos huesos.
ventralmente el gómez, ventralmente el gómez, cranealmente el esmoide. Lo demás lo recubre, lo completa el tejido cartilaginoso. Pero si retiro el septo o tabique nasal me queda esto. Y en la cavidad nasal yo voy a encontrar los huesos cornetes endoturbinados o conchales, uno dorsal, uno medio y uno ventral. Todos tienen forma de cono, con el vértice, la base en dirección de la cavidad craneal y el vértice en dirección de la coana anterior. De la parte dorsal y hacia rostral de la concha ventral va un pliegue, lo ven con el número 44. Ese pliegue se llama pliegue alar. ¿A dónde va? Al ala medial de los lados. Y este pliegue alar es el que va a dividir la nariz, la coana anterior, narina anterior o nariz anterior en dos sacos ciegos, uno dorsal y uno ventral. Miren el pliegue alar. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces ya hablamos de la coana anterior y hablamos entonces su respectivo pliegue alar. Aquí es mucho más notable. ¿Veo acá? El D es el pliegue alar y aquí lo vamos a ver bien bonito. El 2, pliegue alar. ¿Todos de acuerdo o no? Listos. De aquí viene la cavidad nasal. Para poder entender la cavidad nasal, entonces me toca entender lo siguiente. Vamos a entender o hablar del aparato lagrimal, del cual nosotros ya hablamos cuando hablamos de anestesiología. Entonces, por favor, atención acá. No olvidemos que cuando hablamos de ojo, en el ojo teníamos un anexo llamado lágrima. Y que la lágrima, la porción acuosa, la producen dos glándulas. La primera es la glándula lagrimal principal, ¿se acuerdan? Dorsolateral al ojo. Y la segunda en el tercer párpado, la glándula lagrimal accesoria. Ellos mandan la lágrima y cuando el ojo parpadea, se produce una presión negativa y esa presión negativa mete la lágrima a través de los puntos lagrimales a los ductos palpebrales. De aquí pasan al saco y del saco viene un ducto llamado nasolagrimal, el cual termina en el piso de la cavidad nasal. Segunda barrera defensiva del sistema respiratorio. Primero, que no entren partículas en suspensión. Y ya vemos que eso lo bloquea el falso de gas. ¿Sí se acuerdan o no? Y segundo, ese aire tiene que ingresar húmedo al alvéolo para que no se lesione el alvéolo. ¿Quién lo humedece? Las lágrimas. ¿Todo bien o no? Entonces miremos porque la cavidad nasal se divide en dos porciones. La primera se llama vestíbulo nasal y la segunda cavidad nasal verdadera. Mírenlo acá. Entonces, esta fotico, vemos aquí el caballito. Y en ese caballo le añadimos una gotica de un colorante en el ojito, que se llama fluoresceína. Y ese se va con las lágrimas. Entonces aquí está la fluoresceína, orificios palpebrales, ductos palpebrales, saco lagrimal, ducto nasolagrimal y el ducto nasolagrimal termina en el piso de la cavidad nasal, de 8 a 12 centímetros detrás de la coana anterior. O sea que como va la cavidad nasal, de aquí a aquí se llama vestíbulo nasal.
o falsa nariz. Y de ahí para atrás la cavidad nasal o nariz verdadera. ¿Sí entienden qué es el vestíbulo nasal? Aló, ¿qué es el vestíbulo nasal? Es el espacio que va desde la coana anterior hasta el orificio de desembocadura del aparato nasolábico. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, aquí está. En el cabello. Entonces, en la cavidad, o sea que de aquí para acá venía el vestíbulo nasal y esta es la cavidad nasal. Hablamos ya de que ahí existen los huesos cornetes endotuminados o conchales, pero están también los meatos. Ya no repetimos eso porque eso es generalidades. Meato dorsal, meato medio, meato ventral y comunicando todos el meato común. En el caballo, ¿qué es lo importante? Mire que ahí están los senos, frontal, esfenopalatino y maxilar. El seno frontal comunica con el meato dorsal. El seno maxilar comunica con el meato medio y en el caballo. La comunicación se da gracias a que en la mitad del meato medio existe un orificio llamado abertura nasomaxilar, que es un agujero que comunica la cavidad nasal con el seno maxilar. Y el seno esfenopalatino comunica con el meato ventral. Ya tenemos coana anterior, cavidad nasal con vestíbulo nasal, cavidad nasal verdadera, y ahora voy para la coana posterior. La coana posterior en el equino es muy bien desarrollada y toma el nombre de nasofaringe, es que es bien desarrollada. ¿Por qué? Porque el caballo únicamente respira por la nariz. Nasofaringe. La nasofaringe comunica con la faringe y nosotros ya vimos en generalidades, pero lo más importante es que la faringe en el caballo tiene forma rectangular y en ella vemos dos agujeros para la nasofaringe, uno para la orofaringe, una para el esófago, esófago-faringe y otra para la laringe, laringofaringe. Y la faringe presenta las trompas auditivas o trompas de Eustaquio, las cuales presentan la dilatación llamada en los solípedos, únicamente en el caballo, la bolsa gutural. ¿Por qué hay bolsa gutural? Porque cuando pasa el aire, mire, de un hueco estrecho a uno dilatado, que es la faringe, mírela, y luego pasa la laringe que se estrecha, sube la presión. Esa presión hace que aumente la presión en la trompa auditiva y nos vemos que la trompa auditiva comunica con el oído. Si no presentara esta dilatación, rompería la membrana timpánica nerviosa. ¿Qué se llama la bolsa qué? Gutural. Inflamación. Gutulitis. Inflamación. Gutulitis. Gutulitis. Bueno, ¿cómo vamos a ver? ¿Bien o no? O sea que de la faringe, lo llamativo es que las bolsas culturales muy dilatadas. Y otro supremamente llamativo, colegas, es que el límite ventral de la faringe, presenta un paladar blando muy desarrollado. Y miren que siempre ese paladar blando va a estar ventral con respecto al cartílago epiglótico. Y como está ventral al cartílago epiglótico, el caballo es la causa o razón por la cual no puede respirar por la boca. Este siempre está por debajo del aire, llega hasta aquí. No puede pasar a la laringofaringe. Siempre es coana anterior, cavidad nasal, coana posterior, nasofaringe, faringe, laringe, laringe, laringe. ¿Todo de acuerdo? Bueno,
Entonces, colegas, vamos ahora para la nariz. Vamos para la nariz. Mira aquí la laringe. La laringe en el caballo es supremamente compacta. Se parece a los carros Toyota, compactos esos brazos. Y está formado por 6 cartílagos, 3 pares y 3 impares. Entonces el primero, que es par, tiene forma de hoja, mira. Ese relleno de epiglótico. El segundo tiene forma de escudo. Ese escudo tiene un cuerpo de ubicación ventral y rostral y 2 alas de ubicación lateral, mírenlos. Pero el cuerpo es ventrocraneal con relación con las alas. Las alas es dorso caudal con respecto al cuerpo. ¿Qué forma tiene? Escudo. Y el tercero tiene forma de anillo con una lámina de ubicación dorsal y un arco de ubicación ventral y lateral. ¿No? Qué bonito. Ahí está. Y este es el ruso, el cricoideo. Cricoideo. Si los caballeros quieren adquirir compromisos definitivos con su compañera, cómprele un anillo de cricoideo, se lo regala y estén seguros que ella no le va a decir que no. Con el cricoideo de la confianza. Entonces, señor, ¿este cuál es? Epiglótico, tiroideo y el cricoideo. Mire que el caballo está mirando para allá, esto la estoy viendo por el lado derecho. Por lo tanto, los cartílagos impares forman la parte ventro, rostro, craneal de la laringe. Y dentro de ellos se ubican los pares. ¿Cuáles son los pares? Claro. El primero tiene forma de pirámide. El primero tiene forma de ¿qué? De pirámide. Tiene una base, miren. Echémoslo con rojito, mejor que se vea bien bonita. Una base, miren. Tiene 3 bordes. Borde, dorsal, ventral y lateral. Y tiene 2 salientes. Esta se llama apófisis vocal y la otra se llama apófisis muscular. Entonces, ayúdenme. ¿Este cómo se llama? Aritenoide, forma prismática. Ayúdenme. Base, vértice, 3 bordes, 3 superficies. La que mira sería medial. Esta es la superficie lateral, laterodorsal, lateroventral. Díganme si todo claro o no. Algo. Súper. Súper. Bueno, entonces, ya está la aritenoide. Par un par. Encima de él, entonces viene otro que tiene forma de cuerno. Como tiene forma de cuerno, recibe el nombre de corniculado. Tiene una base y un vértice. Y aparece el último que tiene forma de cuña, ¿no? Que articula con la base del epiglótico. Entonces, los pares es el aritenoide, corniculado y cuneiforme. Y estos se encuentran solapados, incluidos dentro de los impares. Voy a estudiar uno por uno. Dígame si saqué dificultad. ¿El último cómo se llama? Cuneiforme 1, corniculado 2 y aritenoide 3. Entonces, voy a estudiar primero el epiglótico. Míralo aquí, el epiglótico.
Les voy para los infartos. El epiglótico tiene forma de hoja, tiene una base y tiene un vértice. En la base, en la parte central, presenta esta saliente llamada pedículo, pedúnculo o peciolo. ¿Cómo se llama? Pedículo, pedúnculo, peciolo. Y este es el que permite, miren, que se le pegue, ahí está el pedúnculo y peciolo, a la cara dorsal del cuerpo del tiroideo. El vértice es libre, pero presenta dos superficies, una superficie ventral y una superficie dorsal. La superficie ventral mira hacia la cavidad oral. Esta es cóncava del vértice a la base y convexa de lado a lado. La superficie dorsal mira hacia la laringe, por lo tanto se llama también superficie laríngea y es convexa del vértice a la base, pero cóncava de lado a lado. Y uniendo la base con el vértice vienen los bordes. ¿Sí los vemos allá o no, colegas? Todos los cartílagos se van a osificar con la edad en el caballo, a excepción del epiglótico, que en lugar de osificarse es reemplazado por grasa. Pero no olviden que el paladar blando siempre va a entrar al cartílago epiglótico. Dígame si hay dificultad. ¿No? Listo, epiglótico. Voy ahora para el tiroideo, miren. Aquí el tiroideo lo estamos viendo por lateral. Mire su cuerpo y mire su lámina. O sea que el cuerpo en el caballo tiene una habitación ventrorostral. La lámina es lateral y la lámina presenta tres bordes. Mire, un borde anterior, un borde posterior que son oblicuos y un borde dorsal que es recto. Repito, borde anterior oblicuo, borde posterior oblicuo, borde dorsal recto. Cuando se une el borde anterior con el borde dorsal, forma el cuerno o asta anterior o rostral. Cuando se une el borde dorsal con el borde posterior, forma el cuerno o asta posterior. Mire aquí el cuerpo, mire aquí las láminas, mire aquí el borde anterior, posterior, dorsal y presenta una saliente, cuerno hasta anterior, cuerno hasta posterior. ¿Sí o no? Entonces acá, cuerpo, lámina, borde anterior, posterior, dorsal. Cuando se une el borde dorsal con el borde anterior, está el cuerno anterior. Cuando se une el borde dorsal con el borde posterior, viene el cuerno posterior. ¿Qué hace el cuerno anterior? Se le pega a la base del epiglótico. Pero medial a él yo veo el cartílago cuneiforme. No lo veo porque el cuerno anterior lo tapa. Mírenlo acá. Yo creo que aquí lo vamos a ver bien bonito. Mire que a la base del epiglótico llega el cuneiforme. ¿Sí lo ven o no? Mire, esto es por lateral y eso es por dorsal. Dígame si sí o no. Entonces, pues aquí el cuerno o asta anterior, mire, tapa al cuneiforme. ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, sí. Ahora miren esto. El cuerno o asta anterior se le pega al borde anterior del tiroideo por tejido fibroso, pero deja un hueco. O sea, esta parte del hueco no lo cubre el tejido fibroso. ¿Cómo se llama? Foramen tiroideo. Y a través del foramen tiroideo es por donde ingresa el nervio laríngeo recurrente a llevar la inervación a la mitad de la laringe, es decir, el nervio laríngeo recurrente derecho inerva la laringe, la mitad por el lado derecho, y el nervio laríngeo recurrente izquierdo lleva la inervación a la laringe por el lado izquierdo. Díganme si sí o no. ¿Aló? Entonces miren acá. Entonces tengan mucho cuidado cuando van a operar la laringe, porque vamos a ver de no tener problemas de tocar el foramen tiroideo para no lesionar el nervio
clarito. Entonces este es el vago, acuérdense. El vago, ¿qué número es? Número 8, compadre. Ese es el software. Entonces el número 34, es el bajo. ¿Sí lo ven o no? Miren? ¿Perdón? Bajo. Entró a tórax y por detrás de la aorta por undón se devolvió el número 36. Y va a la laringe, busca el foramen tiroideo y al buscar el foramen tiroideo lleva la inervación a la laringe. ¿Estamos de acuerdo o no, Julio? Si se daña el nervio, se paraliza media laringe. Dígame si sí o no. ¿No escucho? Que sí, sencillo. Entonces vamos a ver un animalito con una parálisis de el nervio laríngeo. Entonces, ¿Otra vez no? tengan mucho trabajo cuando van a operar. ¿Escuchan el ruido? ¿Este es? ¿Qué me indica el animalito? No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Entonces hay que operar. No van a tocar el laringio. No, no escucho. Entonces, ¿por qué puede presentar? Por un tumor, por una infección, por un trauma. No olviden que los perritos los adiestran y cuando están los sacudones por el collar de ahogo. ¿Sí? Y la última, brujería de ojo, que es lo que consideramos con el nombre de idiopático. Apareció así, no sabe. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No? Bueno, entonces miren. Toca entrar a la laringe. Ahí está la laringe.
mejor, pero ya vamos a ver un poquitico de la laringe por medial para que me puedan entender. Entonces vamos ahora a mirar la laringe por medial. Ya, acá está. Les dejemos ahí un poquitico y saquemos ahora. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Y ahorita van a mirar al final la situación. Ay, no sé así. Entonces, ya estudiamos. Madre, pero hasta ahora en cuál voy, expliqué el epiglótico, ¿sí o no? Y el tiroides, se queda trabado, ¿no? Ahora voy para el cricoide. ¿El tiroides está claro? Ojo con el foramen tiroides. Ahorita miramos y completamos los dibujos y vamos a entender todo eso. Ahora voy para el ruso. El ruso tiene forma de anillo, entonces voy a ubicarles aquí el ruso. No. Nadie cree las bondades del cricoide, pero resulta que don Rafita tenía una novia, yo le iba a sacar el cricoide. Le regaló el anillo, se comprometió, pero botó el anillo, no Rafa, yo no sé. ¿Por qué? Es así. El cricoide es que cuidarlo. Mire el anillo, lámina de ubicación dorsal, arco de ubicación ventral y lateral. ¿Qué es lo importante? Que dentro de él se solapa, se mete el primero o segundo anillo traqueal. Mírenlo de lado, la lámina y el arco. ¿Sí lo ven o no? ¿Cuál es la diferencia? Que el arco es más estrecho en relación con la lámina. Vamos a ver con las demás especies que cambian los arcos. Ayúdenme. ¿Lámina o arco? Lámina. La lámina en la parte central y por dorsal presenta esta cresta. Miren la cara. Entonces vamos, mami. Miren la lámina, allá está la cresta. Y al lado de esa cresta virtual existen unas concavidades. De aquí van a salir unos músculos que van del cricoide dorsal aritenoideo, se llaman músculos cricoaritenoides dorsales. ¿Todo bien? El arco es ventral y lateral y presenta una cresta transversa prominente, cóncava por delante, cóncava por atrás. No olvidemos que dentro del arco está el primero y segundo anillo metidos de la tráquea. De ahí, de esas concavidades, van los ligamentos del cricoides al tiroides, la membrana cricotiroidea y atrás membrana cricotraqueal. Y encima de ellos los músculos cricotiroideos y los músculos cricotraqueales. ¿Sí o no? Súper. Pero además, el cartílago, ¿qué? El cocodrilo presenta dos facetas. La primera faceta se ubica en el punto de unión entre la lámina y el arco por ventral. Va a articular con el cuerno posterior de la lámina del tiroideo para formar la articulación cricotinoidea. Y en la parte ventral y porcranial de la lámina presenta una faceta que va a articular con el aritenoideo en esta saliente llamada apófisis muscular. O sea que ya tengo el epiglótico, el, ayúdenme, tiroideo y el cricoideo. Ahora sí voy para el aritenoideo. Yo necesito que por favor aquí me colaboren, porque este veriodo, la mejor manera de entenderlo es con este dibujito. Mira el dibujito. Entonces, una base que es oblicua. ¿La vemos o no? Ya por bien. No olvide que está mediana al tiroides. Por favor, todos. Tres bordes. Un borde dorsal, un borde ventral y un borde lateral. Y forma el vértice. Este vértice está ya por medial. ¿Vamos bien hasta ahí? Tres superficies. La que mira hacia adentro medial y una superficie lateral. Esta es la superficie laterodorsal y la superficie lateroventral. Pero resulta que el cartílago, ¿de cuál estamos hablando? Aritenoideo presenta dos salientes. La saliente posterior
se llama apófisis muscular y tiene una faceta, repetición de la repetida, que articula con otra faceta ubicada en la parte ventral y sacranial de la lámina del cricoideo para formar la articulación cricoaritenoide. Y esta saliente que está por medial de la laringe llamada apófisis vocal, donde nace la cuerda vocal verdadera, ya la vamos a ver. ¿Cómo se llama el cartílago? Laringe. Pare un par. Pero mire la fotico que está en Season. Madre, no es la mejorcita, no es la más bonita, pero bueno, hay que dejar un poquito la imaginación. Mírela acá. Base, vértice, superficie medial, laterodorsal, ventral, apófisis muscular y apófisis vocal. Y sobre él viene el cartílago corniculado. ¿Lo ven o no? Tiene una base de ubicación ventral, un vértice de ubicación dorsal. ¿Es claro o no? Y si nos ubicamos, atención, mire, y ahora yo estoy aquí en la faringe, mire, y miro de la faringe hacia la narina. Cuando yo veo el vértice del corniculado y el vértice del otro, voy a ver que tiene la apariencia del pico de jarra. ¿Aló? Dígame si sí o no. Sí, pero miremos, entonces, ¿dónde está el pico de jarra? Entonces mire esta fotito. Oiga, es bonita, no, claro, ella es linda, claro. ¿Cuál está aquí? Entonces, por favor, ojo pues. Entonces, miremos. La nariz del caballo está abajo. Le quité y aquí está la pared. ¿Se la vemos o no? Mira el paladar blanco. ¿Perdón? Mira aquí el cartílago epiglótico. Ah, tiene forma de hoja, claro. Mire aquí, este sería el vértice del aritenoide, la apófisis vocal, y de él nace el corniculado. Y si lo veo de frente, entonces da la apariencia de pico de jarra. ¿Ahora sí o ahora menos? ¿Algo? ¿No mucho? Mira aquí el epiglótico. Si lo ven que tiene, entonces, echemos todo para que me puedan entender. Entonces, cuando ustedes anestesian a un animalito, no olvidemos, colegas, que tan pronto yo anestesio, el animal deja de respirar. Entonces yo mando una sondita y nos vamos a ubicar sobre la faringe. Y tengo que mandar la sonda a la tráquea, o sea, tengo que colocar una sonda orotraqueal. Y aquí yo tengo el poder. Porque una vez que yo mando el tubo a la tráquea, por ahí le mando el anestésico local. O mayor, el anestésico en gases. Pero tengo que enfrentarme a la laringe. Entonces aquí está la laringe por medio. Mira el epiglótico, dígame si sí o no. ¿Es claro? Yo puedo dibujar aquí el corniculado, base y vértice. ¿Sí o no? Y aquí llega la apófisis vocal del aritenoide. ¿Aló? Entonces, para yo poder entender esto, necesito lo siguiente. Esta laringe la corté por medial. Entonces vamos a encontrar la laringe por medial 4 partes. La primera se llama entrada, la segunda se llama vestíbulo, la tercera rima, glotis o cuerda vocal verdadera y la cuarta porción posterior. Entrada, vestíbulo, rima, glotis o cuerda vocal verdadera, porción posterior. Otra vez, primera porción. Entrada, vestíbulo, rima, glotis o cuerda vocal verdadera, cuarta porción posterior. Entrada, vestíbulo, rima, glotis, porción posterior. Entonces, ¿la entrada qué es? Eso no me lo indica. Ah, la entrada a la laringe. Límite rostral, ¿quién es?
El epiglótico. Límite craneal, ¿quién es? El aritenoide y el corniculado. Y uniendo el epiglótico con el corniculado y con el aritenoide, porque tiene la apófisis bucal, viene el pliegue entre el epiglótico y el aritenoide, el pliegue aritenoepiglótico. Entonces, el anterior fótico, ¿cómo está? Se hizo corte transversal. Y esta es la faringe. Y aquí está el paladar blando. Entonces, miren aquí la fotografía, a ver si esa nos ayuda a lo que quiero. Mira. Entonces, si ven la faringe, mire, toda esta es la faringe. Mire el paladar blando. Esta es la orofaringe, ya por debajo, ¿sí o no? La esofagofaringe. Ah, mire la laringe. Cartílago epiglótico, apófisis vocal del aritenoide corniculado y el pliegue aritenoepiglótico. Entonces, lo primero que voy a hacer es que tan pronto se anestesie, yo quiero mandar la sonda, pero la entrada bloquea la entrada de cuerpos extraños a la tráquea. Cuando se entra un pedacito de saliva, un poquitico de saliva, y empieza uno a toser. Entonces toca que esté bien anestesiado y toca con el método japonés, ve que entró el aire y ya vamos a ver, ¡pum! Paso la sonda. ¿Todo bien o no? Pero aquí se ve muy bonito. Bueno, hagámoslo. ¿Manejar es fácil? Claro, yo todos los días yo veo. Súbase. Hágalo. Echa reversa. Maneja un camión con 10 toneladas. Ahora maneja una tractomula. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Ahora sí queda claro la entrada o no. De la entrada salto a la cuerda vocal verdadera o rima glotis. Es un engrosamiento central de la laringe que va desde la apófisis vocal. ¿De quién? Del aritenoideos a la parte dorsal del cuerpo tiroideo. ¿Ven la número 12? ¿Cómo se llama? Cuerda vocal verdadera o rima glotis. Cuerda vocal verdadera o rima glotis. Mírenlo acá. Entonces paso a la tercera, miren esta belleza. Mírenlo acá. Entrada, paso a la tercera. La 46, cuerda vocal verdadera o rima glotis. Entonces es un engrosamiento central de la laringe que va desde la apófisis vocal del aritenoide a la parte dorsal del cuerpo tiroide. ¿Ahí sí bien o no? Si esta es la entrada y esta es la cuerda vocal verdadera, este es el vestíbulo. El vestíbulo es el espacio que está en la laringe desde la entrada hasta la cuerda vocal verdadera o rima glotis. En ella, ¿qué vamos a encontrar? Ah, claro. La cuerda vocal falsa o vestibular. Entre la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa o vestibular hay unos huecos. Se llama divertículos de la laringe. El caballo tiene 3, lateral derecho, lateral izquierdo y uno ventral. Cada divertículo tiene un sáculo. ¿Cómo se llaman? Sáculos laringeos. Cuando entra y sale aire, los sáculos dentro de los divertículos se mueven y se produce el sonido característico del relincho. El caballo, relincho. El burro, y se da aquí. Los humanos hablamos, fonamos. Y la última se llama porción posterior que comunica la rima glotis o cuerda vocal verdadera con la tráquea. Entrada, rima glotis o cuerda vocal verdadera, vestíbulo, porción posterior. Entrada, vestíbulo, rima glotis o cuerda vocal verdadera, porción posterior. Porción posterior, cuerda vocal verdadera, vestíbulo, entrada, cuerda vocal falsa, divertículo y vestíbulo. Entonces miremos ahora sí. Entonces yo qué estoy viendo aquí, miren. Listo, ahora sí, entendí. Entonces aquí yo qué estoy viendo. Entrada, ¿sí o no? Dígame. Epiglótico, corniculado, aritenoide, pliegue aritenoepiglótico. Mira ya en el fondo la cuerda vocal verdadera o rima glotis. Mire la porción posterior. No veo el vestíbulo, ¿sí o no?
Lo mismo voy a hacer con la endoscopia que le voy a mostrar aquí el videito. Entonces voy a mirar la laringe por dentro. Miren acá. Entonces mire una laringe bien abierta. ¿Sí la ven o no, colegas? ¿Aló? Vamos a compararla con otra. Igual es el tamaño. Eso ya acaba con la calidad de vida, ¿no? Un animal no puede comer, no puede pasar agua, no puede dormir. Y el animal no duerme sino los dueños, la niña llora, el papá preocupado, la mamá de hablar. Hagan algo. Imagínense en reposo, ¿cómo se va corriendo? Manos abiertas, patas abiertas, ese diestrés respiratorio tan fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Primero rezamos, sí, está bien. Pedimos a Dios que nos vaya bien, recuperarlo. Vamos a mirar entonces la cirugía. Entonces mire aquí la laringe, mire que no se abre, ¿sí la ven o no? Mire. Aló. Dígame. Y esta es la cuerda vocal verdadera, ¿sí la ven o no? Mire, mire, es que no se abre nada. Entonces toca entrar y mandarle una sutura artificial para abrir esas cuerdas, cogiendo los divertículos. ¿Quedó claro o no? Pero hay ocasiones en las cuales lo que se salen son los sáculos laringeos. Se llama eversión de los sáculos laringeos. Vamos ahora.
Y esta se mueve, pero la otra no. ¿Alcanzan a escuchar? Y vamos a la última. Yo soy Miguel Rueda, médico veterinario de la Universidad de Antioquia, especialista en ciencia básica biomédica de la Universidad de Antioquia, especialista en agricultura de la Universidad de la Florida de los Estados Unidos, ciencia básica biomédica aplicadas en reproducción, diplomados en odontología, terapia fotónica, trabajo en varias ciudades del país con medicina deportiva equina y gerente de la clínica equinente en Copacabana, Antioquia. Ahora vamos a ver un caso. Pero es una clase de medicina interna, pero bueno, vamos a ver. Entonces, esta se llama versión De primera línea. ¿A qué se cree que más divertículos es una formación anormal en cualquier parte del cuerpo, es una pequeña cavidad donde hay un prolapso de Bueno, una esta será estructura para otro y dónde está. Bueno, entonces, colegas, ¿cómo me fue con la laringe? ¿Quedó clara, sí o no? De la laringe pasamos a la tráquea. Esta es la tráquea. Entonces, la tráquea es este tubo que está formado por anillos en forma de C incompletos dorsalmente. Y uniendo anillo con anillo viene músculo liso, que es el que se encarga de que se mantenga la estructura. Miren acá. Entonces no olvidemos que esta tráquea es un tubo, ¿no?, que mantiene la lumen. Y como mantiene la lumen a este tubito se le conoce con el nombre de guacharaca del instrumento. No haciendo las guacharacas de Álvaro Uribe, no. O sea, este no se colapsa, con diferencia del esófago, que es el tubo que la lumen se cierra. Y este en el argot popular se llama ¿qué? Guarcuero. Este se llama la tráquea y el esófago. Pero la tráquea, calladitos, por favor, tiene una porción cervical y una torácica. No olvidemos que los caballos hoy por hoy tienen una diferencia enorme en cuanto al tamaño. Hay caballos muy grandes como el Bercerón, el Gibbs y Banner, y hay unos chiquiticos como los Linhorst. Entonces nos toca sacar una media de 60 a 1,20.
tiene una porción cervical y una porción torácica. La porción cervical de la tráquea limita dorsalmente, ventralmente por el lado izquierdo y por el lado derecho. Y voy a colocarle por ventral con quien limita. Entonces, la tráquea ya va en el fondo, pero por debajo, ¿quién está? El primero, el cutáneo cervical. Mire que aquí viene parte del cutáneo. Un poquitico el brachiocefálico, esternocefálico, esternocleidoideo y el homoyoide. Por el lado derecho está el brachiocefálico. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, la tráquea va ahí para allá. Entonces, aquí retiré el brachiocefálico, pero debajo también está el homoyoideo y la yugular, la carótida común, el vago y el arismo recurrente. Aquí lo vemos muy bien por el lado izquierdo. Si la ven, no, o sea, encima está la yugular, la carótida común, el vago y el arismo. Por el lado izquierdo está en contacto con muscos, lo mismo que en el límite dorsal, que corresponde al longus coeli o largo del cuello. Mírenlo acá. Saca aquí en la región cervical en el 18, longus coeli largo del cuello. Pero tan pronto pasa la tráquea, colegas, al tórax, cuenten la costilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se va a ir en dos broncos principales, 10 centímetros ventral al cuerpo de la séptima o octava vértebra torácica. La región torácica limita así, dorsalmente con el esófago, ventralmente con la aurícula derecha, aurícula izquierda, vena cava craneal, vena cava caudal y las venas pulmonares. Por el lado izquierdo la aorta, la pulmonar, el ducto linfático torácico y el tronco brachiocefálico común. Y por el lado derecho está el pulmón. ¿Qué hay de importancia en esta tráquea? Que es la que lleva el aire hacia los pulmones. Si yo miro la tráquea por dorsal, no importa, esta no es de caballo, esto es del cerdo. Entonces la tráquea llega y se divide en dos bronquios principales para el pulmón derecho y un bronco principal para el pulmón izquierdo. Cuando el bronquio del pulmón derecho se une con el pulmón izquierdo, lo que separa esos dos bronquios, esta parte interna, recibe el nombre de carina o espolón traqueal. ¿Cómo se llama? Carina o espolón. La tráquea se divide en bronquios. Los bronquios se dividen en bronquios primarios, los bronquios primarios en broncos secundarios, los broncos secundarios en bronquios terciarios, y de esos bronquios terciarios sale esto, ¿no? Entonces sale, míralo acá, el ducto alveolar que termina en el saco alveolar, y cada saco alveolar está formado por alvéolos pulmonares. ¿Todo bien o no, pues? Cuando entra aire, el alvéolo se extiende. Cuando sale aire, esa bolsita que es virtual se contrae. Aquí tiene que haber un líquido surfactante para evitar que se pegue. Cuando el niño nace y nace inmaduro, necesita líquido surfactante, pero si no hay líquido surfactante, esto se pega en forma membrana hialina y el niño se va a morir por inmadurez pulmonar. Lo mismo le pasa a los perros, a todos los animales. Entonces, cuando una vaquita se golpea y se rompe la placenta y tiene 8 meses, o yo quiero hacer una cesárea porque es muy grande el bebé, entonces yo pongo corticoides, no olvide que son los que estimulan la producción de líquido surfactante y así madura el pulmón. ¿Todos de acuerdo? ¿No escucho? Bueno, entonces de aquí pasamos a los pulmones. ¿A los pulmones de quién?
lado.